Buenos días, hoy es miércoles 4 de enero del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la bienvenida a la doctora Pavlova Astaiza, jueza especializada en violencia intrafamiliar y de género en la ciudad de Quito. Doctora, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Como usted verá, estamos pidiendo la opinión de magistrados, de jueces, de gente vinculada a la función judicial sobre el tema del papel de la función judicial y lamentablemente su deterioro, su pérdida de credibilidad. Pero comencemos, doctora, con el tema de la elección del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, que está previsto para el próximo mes. ¿Cómo mira usted esta situación? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Le agradezco igualmente por la invitación y es importante el tema que estamos topando en esta mañana, precisamente en el medio judicial, en el medio jurídico. Si Cuenca es una de las cunas del conocimiento del derecho y le rescato muchísimo, tengo compañeras y compañeros valiosos que conocen muy bien el desempeño y por ello es que ahora en esta época penosamente se ha venido a menos nuestra carrera, nuestra institución, como bien afirma usted. Y es un círculo, ¿no? Se viene dando penosamente por el tema de la inseguridad y por ello es que se torna absolutamente importante la designación y la elección que está a puertas de un nuevo presidente o presidenta de la Corte Nacional de ¿Pero Justicia. qué debería ser, presidente o presidenta? Debería ser, ahí nos enfrentamos ante una filosofía. Desde mi punto de vista y desde mi criterio, debería y le correspondería a una mujer, porque tendríamos que respetar los criterios de alternancia y paridad que están establecidos no solamente en la Constitución de la República, Jaime, sino en tratados internacionales, además de que esto es histórico, ¿no? El papel de las mujeres y a la organización en la que yo también represento y me permito manifestarla, Mega Mujeres es una organización que está luchando justamente por hacer respetar estos principios, el principio de paridad especialmente y el de alternabilidad. Más enfoco en el de paridad, ¿por qué? Haciendo un poquito de historia y quiero rescatar a las minorías. Le quiero hablar de las minorías y por qué es importante, porque cuáles o qué grupos han sido minoritarios a lo largo de la historia, empezando desde las mujeres. Las mujeres en el Ecuador. Voy a nombrar a una persona que para mí es un ejemplo en la administración de justicia, Nina Pacari, una chimboracense que desde el 1997 peleó, luchó, estuvo involucrada en movimientos políticos, me parece que era de Pachacuti, y fue parte del Congreso Nacional y se esforzó y le costó 10 años, Jaime, 10 años para ser parte de un tribunal constitucional, en ese entonces hoy Corte Constitucional, para alcanzar una mujer indígena y poder estar en ese lugar. Si usted revisaría los fallos de Nina Pacari, para mí son respetables y tienen una, un análisis jurídico eminentemente alto, de un conocimiento académico vasto. Entonces, eso significa conocimiento. Y de esas mujeres, ¿cuántas más nos estamos perdiendo y cuántas más se pierden en el camino en 10 años? Y si todo el histórico que ustedes podemos ver a lo largo de la historia, en la Corte Nacional, Paulina Aguirre apenas hace poco tiempo fue la primera en alcanzar el puesto de la magistratura. Entonces, si nos vamos nuevamente a ir a la Constitución está escrita y es clara. Es verdad que se ha jugado mucho con el término se propenderá, entonces no nos habla de eso, ¿no? Pero también nos habla de garantizar. Entonces dice que en la elección del presidente de la Corte Nacional se garantizará que exista paridad de género. ¿Qué significa eso? Igualdad. Doctora, Hombre-mujer, doctora, hombre-mujer. perfecto, en teoría todo bien Así en es. teoría, pero usted sabe que esos principios que usted muy bien señala de paridad y de alternabilidad no les interesa, pues porque esto es un juego político. Penosamente, estamos rodeados del tema político. Se habla mucho a nivel latinoamericano de lawfare, ¿no? Que es la politización de la justicia o la judicialización de la política también, porque se mueven las dos corrientes. Pero, Jaime, también tenemos que ser conscientes de que todos tenemos un corazón, todos tenemos una mente, una ideología. Entonces, yo le puedo decir, me van a estigmatizar toda la vida porque soy barcelonista. Y yo voy a llevarle al Barcelona en la administración de justicia, pero no significa que haga mis fallos inclinada hacia mi equipo de fútbol preferente, ¿no?
Igualmente, si yo tengo una ideología, si yo soy o me inclino hacia una tendencia política, no significa que tenga que representarla en los fallos. El momento en que yo como administradora de justicia permito que se permee una u otra ideología o tendencia política, estoy permitiendo o Claro, estoy dejando abierta la posibilidad de que consideren que mis fallos no son jurisdiccionales o judiciales, sino políticos. Y sí se da mucho de esto, desde primer nivel en jueces yo soy jueza de primer nivel y también hay jueces de segundo nivel que son la Corte Provincial y la Corte Nacional que es nuestro macro, ¿no? Entonces nosotros los jueces de primer nivel vemos, es como en una familia, los hijos menores miran a su padre, miran a su madre, quieren ser como ellos cuando sean grandes. Asimismo es en la administración de justicia. Nosotras las juezas de primer nivel enfocamos y vemos y queremos ser como nuestros padres y madres de la Corte Nacional. ¿Qué es lo lógico? Pues que ellos den ejemplo. Ellos y ellas busquen justamente el ser ejemplo. Y yo he dicho, quisiéramos escuchar de las personas, porque además, ojo, no es una designación de elección popular, o sea, las personas estamos mirando, pero los que designan y eligen son solamente los mismos jueces de la Corte. Las 21 personas, en este caso me parece que están solamente 15 titulares, 15. son las 15 personas las que tienen que elegir que no solamente a la persona, sino a sus proyectos y a sus propuestas. Deberían tener planes de trabajo entre los que deberían estar la capacitación a las juezas, a los jueces, a los abogados y a las abogadas del país, porque no somos solos, están los defensores públicos, están los señores y señoras fiscales. Entonces, hemos dejado mucho tiempo, casi 7 años y más, de capacitarnos, pero capacitaciones reales, ¿no? Porque es una cosa que nos mandan un curso, dele clic en este link, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros jefes en el nivel o en el área jurisdiccional, que son en este caso los jueces y juezas de la Corte Nacional, deben propender, ellos sí, propender a que el bienestar de la administración de justicia desde el primer nivel sea a través de sus planes de trabajo, de sus propuestas, porque la ley está escrita, solo hay que cumplir. claro. Hay fallos jurídicos políticos, decía usted, y hemos visto los ecuatorianos esos fallos políticos, jurídicos. Hay sentencias también que tienen costo, que cuestan mucho dinero y ha sido denunciado también públicamente y la Fiscalía investiga y el Consejo de la Judicatura también. Aquí lo ideal sería que se acaben esas sentencias pactadas bajo la mesa. Escucho lo que sale en los medios de comunicación. Le puedo decir que no es una práctica común, al menos en el lugar donde yo me desempeño. Siempre se habla y se dice, y por eso es correcto que Fiscalía investigue, porque ese es su rol. Debe investigar y cuando reúna los requisitos, los elementos y los pueda presentar y llevar a juicio, pues lo haga. Y eso es parte también de la lucha contra la corrupción, que debe Tiene que ser haber, un doctora, plan y una doctora, propuesta. tiene que haber sanciones ejemplarizadoras en el país para Totalmente. terminar para siempre con estos casos, con estas mañas, con estos juegos políticos. La justicia tiene que dedicarse a hacer justicia en el país y nada más. Es que eso es lo que se pretende también y por eso le digo y le dije a Jaime al inicio, la ley está escrita, nosotros no nos podemos inventar nada más allá, tenemos que aplicarla y tenemos, desde mi concepción, una Corte Constitucional que ha marcado parámetros y lo sigue marcando, en donde nosotros los jueces y juezas solamente tenemos que aplicarlos. Entonces, no tenemos que inventarnos ni tenemos que torcer nada más que lo que ya está escrito. El momento en que llegue a nosotros un caso, y ahí también quiero hacer énfasis, que se reciben presiones, por supuesto. Podemos ser jueces humildemente de primer nivel, recibimos presiones, ¿no? Porque igual, siempre está en juego derechos. En los casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, una persona que tiene una dignidad pública y está siendo denunciado por un acto de violencia intrafamiliar y que dice en la ley que tendrá que salir del cargo si es que se le comprueba un acto de violencia, pues obviamente tiene que pasar por el proceso judicial, Jaime, no porque se colocó una denuncia es culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mediatizan el tema y ya le denunciaron a la persona y enseguida ya está juzgado por la prensa. No ha sido juzgado por los jueces, pero la prensa ya le declararon culpable. Y resulta que luego que pasa el proceso judicial interno, Pero porque hay, no es doctora, público, pero hay prensa, ¿no? por supuesto, como hay Claro. jueces y juezas, y hay de todo, ¿no? De todo. O sea, esto es mundial, no es solo en Ecuador, pasa en los mejores países y sucede en todos los niveles. Pero no esperamos lo que designe el juez o lo que decida la justicia, ya lo que dijo la Y prensa es como, lo que se toma, ¿no? así, Entonces, esa es doctora, la ley. doctora, así como hay una prensa que chatea con los narcos, hay una prensa seria y honesta que nos jugamos todos los días.
Y por supuesto, y como le dije también, hay jueces que leemos, estudiamos, muchas veces nos costeamos estudios fuera del país para poder darle el mejor servicio a la ciudadanía, a la ciudadanía, pero también hay abogados, también hay defensores de todo. O sea, habemos de todo. Y en este momento es precisamente que la Corte es la llamada a hacer un barrido, a hacer una limpieza, a empezar o retomar la meritocracia, escoger los mejores perfiles, volver a hacer los concursos. ¿Y qué es lo que decimos ahora solamente? Que estamos observando desde atrás, desde afuera, tal vez, que le corresponde, en este caso, aplicarse por fin ya el criterio de paridad, porque la Corte Nacional tiene que garantizar que se aplique la paridad. Eso le dicen claramente en el artículo 173 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, si es que partimos desde el doctor Ramírez, que fue un hombre que estuvo presidiendo la Corte Nacional cuando se irrumpió un poco esta secuencia que se venía dando cíclicamente, donde solamente había hombres, doctor Ramírez, hombre, luego vino la doctora Paulina Aguirre, mujer, alternancia y paridad. Luego vino el doctor Iván Saquicela, el cual se encuentra en funciones, se ha respetado la alternancia y la paridad, por ende, le toca garantizar a la Corte Nacional y en este caso también al Consejo Pero de la quiere mantenerse Judicatura. en el cargo, doctora, Bueno, también moviendo, es, el mo- Código Orgánico está clarísimo, pues ahí dice que no se podrán reelegir. Lo que yo he leído dice, ninguno de los jueces que están se podrá reelegir. Entonces, yo no sé, pero anda en campaña buscando votos. bueno, y a veces paso trabajando más tiempo y no tengo mucho tiempo de ver las noticias, pero lo que le puedo decir es que desde el punto de vista y criterio jurídico, la alternancia y la paridad se tienen que aplicar y en este caso le corresponde a una mujer, porque sí se ha venido dando y obviamente en las próximas elecciones le tocará a un hombre y así sucesivamente, pero el código está escrito, la ley está escrita y dice, no se puede reelegir, se tiene que garantizar la alternancia y la paridad y en este caso no sé qué es de Eh, lo que se puede pensar de los 15 jueces que están por decidir a pocos días de esta cargo, ¿no? Doctora, ¿y qué pasará con la función judicial si le vuelven a reelegir al doctor Sequicela? Esperemos que las cosas se den de la mejor manera. Yo particularmente en el área aquí que me manejo en violencia intrafamiliar, en el periodo del doctor Sequicela se ha elaborado un manual, también el Consejo ha elaborado un protocolo de gestión, pero siempre se necesita más, se necesita más. Y a veces es porque, como le dije al inicio, Jaime, todo depende de nuestro pensamiento. Yo soy mujer, voy a pensar de una manera, usted es hombre, va a pensar de otra manera, pero tenemos que unificar criterios y más que todo tenemos que sacar adelante y permitirnos, Jaime, porque no se nos ha permitido nunca a las mujeres demostrar que estamos tan capacitadas como lo están los hombres, que estamos tan aptas para desempeñarnos en esto. Tal vez, yo digo, ¿no? Un desafío para la ciudadanía. Denle la oportunidad, que ni siquiera es oportunidad, sino un derecho, a una mujer y veamos qué pasa en la función judicial. Veamos qué pasa en la justicia. Es más, no debería estar una mujer, deberían estar 15 mujeres y veamos qué pasa. Ese es un desafío. Dennos la oportunidad de demostrar que estamos donde debemos estar, que podemos hacerlo y que sabremos sacar adelante el proyecto, el que nos pongan siempre al frente, estimado Jaime. Las mujeres estamos capacitadas, conocemos y en la administración de justicia se baja el índice de corrupción. No digo que se elimina, hay corrupción en los hombres y en las mujeres, eso no es cuestión ni de sexo ni de género, pero se ha demostrado históricamente y con estadísticas que administraciones públicas en donde están mujeres a la cabeza tienen el índice de corrupción más reducido que cuando hay hombres en la administración de justicia. Bueno, no en todos los casos, doctora, No en todos los no en casos, todos nunca los casos. generalizo, nunca Y qué generalizo. criterio tiene usted de la doctora Daniela Camacho como candidata a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia? Me parece el perfil idóneo en razón de que la doctora Camacho desde los inicios se desempeñó y conoce las áreas jurisdiccionales desde fiscal en el área de experticia en delitos sexuales y luego ha pasado en la carrera profesional siempre subiendo, escalando y me parece que se desempeña dentro del campo de manera excelente. Ha sido también una figura muy polémica por los fallos que ha emitido, como habíamos conversado específicamente sobre el caso Sobornos. Ha sido muy alabada por ciertos sectores, criticada por otros sectores, pero no se trata de eso. Cuando se habla de administración de justicia, en una decisión judicial siempre va a haber alguien que gana y alguien que pierde. Y el que pierde no se va a sentir satisfecho y por eso van a ser criticadas las situaciones, pero también hay organismos no solo nacionales, sino internacionales que pueden revisar en derecho los fallos. Pero me parece un cuadro de excelencia profesional dentro del área de justicia. Se habla de independencia de los poderes, de las funciones del Estado, pero eso en la práctica no existe, doctora. Sabemos Así es. perfectamente cómo se mueven los hilos.
Y precisamente ayer estaba leyendo algún reportaje, ¿no? Del Ecuador y decía yo, para mis adentros, ¿no? Hay 6 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral, el de control social y el de los medios. Es un poder y es un poder muy grande. Y así como nosotros nos suelen decir que deberíamos aplicar bien el derecho y no dejar sueltos a los delincuentes sin entender la dinámica, y como usted acertadamente lo dijo, también la prensa puede aportar y cuando quiere hacerlo lo hace, ¿no? No voy a decir nombres de canales de televisión, pero el mismo reportaje en un X canal de televisión le alaban, en el otro le meten por ahí su cizaña para tratar de vincularle con X o Y persona. Claro, depende de cuánto Entonces, hay, depende de cuánto hay, dicen, ¿no? Los grandes medios de comunicación. eso ya no sé, pero hay medios comunitarios que yo los rescato mucho, me gusta muchísimo más y los escucho muchísimo más, porque de los otros, como veo y miro y sigo observando y critico, se ven los sesgos. Entonces, cuando uno ya es grande, es difícil que le coman cuento, y más cuando se está de este lado, pero hay una gran población que está solamente observando lo que le indican, y eso es grave, es peligroso, porque no se educan, y cuando no se educan, nos meten cualquier chupete por la boca. Doctor, hablando de medios de comunicación, está circulando en las redes sociales una fotografía del presidente Noboa en Carondelet con el señor periodista extranjero Boscán, y eso ha provocado la furia de mucha gente, y dicen, ¿cómo es posible? Y digo yo también, que quien chatea con narcos, que quien dice ñaño, sea recibido por el mismísimo presidente en Carondelet. Imagínese usted, o sea, hay un doble discurso. ¿De qué lucha frontal estamos hablando contra la deshonestidad? Respeto no he visto, no suelo ver, como le dije, las noticias, entre comillas. Yo suelo decir las malas noticias. Mi esposo me sabe decir por qué no vives en paz y me apaga todas las radios y todo lo que miro. Entonces, son temas absolutamente discutibles, políticos, porque la política se maneja de esa manera, ¿no? Entonces, yo puedo decir que estaba reuniéndome precisamente porque estoy coordinando una gran cadena televisiva para hablar justo de la lucha contra la corrupción, pero a otro lado puedo decir otra cosa. Por eso me gusta el derecho, por eso soy jueza, escucho a las dos partes y aplico la norma. Y eso es lo que tenemos que hacer los jueces. Respeto, escuchar. Yo siempre digo, Dios nos dio 2 orejas y una boca. Eso es un gran mensaje. Escucha más, habla menos. Y el momento en que yo tengo que pronunciarme sobre una cuestión política, pues no lo hago porque esa no es mi área. Lo mío es el derecho, lo mío es la ley y la justicia. Específicamente en cuanto a los temas, por ejemplo, de femicidios, yo tengo que procurar, y me interesaría mucho que esté a la cabeza de la Corte una persona que se preocupe de la aplicación y de administración de justicia con perspectiva de género, que se preocupe por los femicidios en el Ecuador, que se persigan, porque para mí no es tan importante que un presidente o mandatario se ponga a conversar con un periodista, más que lo haga con una madre, con una mujer, con un esposo que ha sido su hija, su hermana, o los niños víctimas de femicidio y que se quedan en la impunidad muchísimas veces porque son políticos o son cargos importantes o lo perdieron en el tema comunicacional. Esos temas son los que a mis compañeras y a mí como juezas de violencia nos interesan muchísimo más. Presidentes, gobernadores, jueces que se interesen por todos los temas de la ciudadanía, no por los temas importantes, no por los temas que hacen gente o que hacen publicidad, sino por ayudar a las personas que realmente lo necesitan a través de la administración de justicia. Para eso nos preparamos, para eso estudiamos, para eso fuimos a un concurso y por eso estamos sentados donde estamos. El poder nos lo dio el pueblo a través de su confianza en nuestros fallos judiciales. Si es que no hacemos que nuevamente se empiece a respetar la ley, nosotros como jueces estamos perdiendo la batalla nuevamente y seguiremos cayendo en la corrupción y se seguirá reuniendo todo el mundo con todo el mundo, seguiremos criticando, pero no avanzaremos ni edificaremos. Lo importante es dejar, creo yo, el pasado atrás y empezar una nueva era con mujeres, una nueva era en la justicia con mujeres y en todos los niveles con mujeres. Doctora, para concluir, ¿cuál es su trayectoria en la función judicial? Bueno, yo en la función judicial estuve desde el año 2009 en el área administrativa, esto es el Consejo de la Judicatura.
como asesora de la dirección provincial y en el área de control disciplinario. Y posteriormente, cuando se abrió el concurso para las unidades judiciales por primera vez en el Ecuador en el 2008, porque antes me desempeñé como comisaria de la mujer desde el 2005, participé, postulé para el concurso y soy una de las 80 ganadores en el año 2008, en donde en el Ecuador por primera vez se crearon las unidades judiciales de violencia contra la mujer. Ganadora con juego limpio. Al menos sí, yo de lo que vi, de lo que palpé y puedo garantizar, todas las fases fueron absolutamente transparentes. Fue un concurso que se lo hizo en la ciudad de Cuenca, donde conocí Cuenca y las cascaritas que me encantaron. Y como digo, a nivel nacional estuvieron dos compañeros, el uno sigue de Cuenca siendo juez, el otro me parece que está en la Tacunga y en Guayaquil hay dos también compañeros hombres, las demás éramos mujeres en esa fecha. A la actualidad ya están muchas más también involucradas, más mujeres y más hombres y hay jueces en todo el país. Me he mantenido en esa línea también durante todo este tiempo y pienso seguirlo haciendo porque me parece y amo lo que hago. Me gusta ayudar a las víctimas de violencia, me gusta administrar justicia para mujeres víctimas, niñas, mujeres, para la familia y evitar, en este caso, erradicar la violencia en nuestras ecuatorianas y ecuatorianos y propender, sí, a que se erradique el femicidio. Principalmente es esto, pero siempre apoyando a las mujeres que quieren estar en donde ellas quieran estar, en cumplir los sueños de las mujeres que amamos el derecho, que nos apasiona el derecho y que podemos lograr y hacer cambios en nuestra ciudad, en nuestro pueblo y en nuestro país. Bien, gracias, doctora, por atender esta entrevista. Importante, sus puntos de vista. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y esperemos que las cosas salgan de lo mejor por nuestro país y que viva la paz. Bien, la doctora Pavlova Astaiza, jueza especializada en violencia intrafamiliar y de género. Doctora, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Buenos días.